cura ni medicinas. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan porque la herida del enemigo te herí con azote cruel a causa de la muchedumbre de tu iniquidad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Desahuciado es tu dolor, porque la grandeza de tu iniquidad y de tus muchos pecados te ha hecho esto. Por lo tanto, todos los que te consumen serán consumidos, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio. Y los que te hollaron serán hollados, y todos los que te hicieron presa de ti daré presa. Porque yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dijo el Señor, porque arrojada te llamaron diciendo, esta es Sion a la que nadie busca. Ahora comienza a hablar de el dolor, y hablando de que aunque la situación de la nación es muy dolorosa, su condición parecía incurable, era como una enfermedad incurable, una llaga incurable, algo imposible de sanar aparentemente. Dios le dice, ¿sabes qué? Yo voy a sanar todas tus heridas. Wow, está increíble, ¿no? Dice, aunque todo el mundo está diciendo, mira cómo están, todo destruido, todo, dice Dios, parece ser que no tiene sanidad, que no hay medicina para ti. De hecho, ahí lo dice, ¿no? Dice, pero yo voy a traer sanidad para ti. No había quien pudiera sanar. Nadie estaba interesado en sanar esta nación. No había medicamentos eficaces, dice la palabra. Y habla de una sanidad espiritual. La idolatría de ellos y toda su maldad que tuvieron los llevó a esta condición espiritual pues deplorable totalmente. Y luego le habla de sus ídolos, dice, mira, tus ídolos, los que por causa de los que estás ahí, no van a poder hacer nada por ti. Esa es la causa de tu enfermedad espiritual y la causa de la disciplina que yo estoy haciendo. Y luego le pregunta, ¿por qué gritas? O sea, ¿para qué te quejas? Wow, está tremendo eso, ¿no? ¿Para qué te quejas? Era como decir, ¿para qué te quejas si tú mismo te metiste en eso? Tú llegaste a eso solito. Y es lo que hacemos, ¿no? O sea, ya cuando estamos en una situación muy difícil, espiritual, cuando ya parece que estamos incurables, cuando estamos enfermos espiritualmente y nos comenzamos a quejar, y dice Dios, pero ¿de qué te quejas si tú mismo fuiste el que te metiste en todo eso? ¿O te metió Dios? No. Ellos decidieron ir a la idolatría, ellos decidieron desviarse, ellos decidieron no creerle a Dios. Yo no creo que Dios te meta en situaciones que te alejen de Él. Y después comienza a anunciar la destrucción de todas las naciones enemigas, de todos los que afligieron a Judá, a Israel. Les dice, ¿sabes qué? Y todos estos que abusaron de ti, también los voy a destruir a ellos. Pero después viene una promesa de liberación muy grande, y Dios promete promete la sanidad espiritual, y dice que después de esa sanidad espiritual va a haber un avivamiento muy fuerte. Sanaré tus heridas, dice Jehová, desechara te llamaron, ¿dónde está? Dice, va a haber una sanidad espiritual en ustedes, pero después de esa sanidad va a venir, después de esa aflicción va a venir un avivamiento tremendo. Dice el 18, 19 en adelante. Así dijo el Señor, he aquí yo hago tornar de la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus moradas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo según su juicio estará. Y saldrá de ellos alabanza y voz de gente que está en regocijo, los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados, y serán sus hijos como al principio, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores, y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador, y en otras partes dice su príncipe, y le haré llegar cerca, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para que llegase a mí? Dijo el Señor. Me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad del Señor sale con furor, la tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. No se volverá la ira del enojo, Señor, hasta que haya hecho cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Okay? Y aquí comienza a decir muchas cosas, pero termina diciendo, ¿sabes qué? Hasta el final de los tiempos ustedes van a poder entender esto. Ellos no iban a entender nada de esto, pero por ejemplo nosotros sí lo entendemos. Ya sabemos de qué está hablando.
pero ellos no lo iban a entender y no lo van a entender hasta el final de los tiempos. La promesa es que va a ser reedificada. Una vez más la ciudad y el templo reedificados. Y la reacción de ellos por esa liberación y juicio sobre las naciones, obviamente estamos hablando en doble contexto, la liberación de Babilonia, pero estamos hablando de la restauración final al final de los tiempos. Entonces, cuando venga ese juicio sobre todas las naciones y el pueblo de Israel sea restaurado por completo y los traiga de todos los confines de la tierra a Tierra Santa, donde va a estar reedificado todavía la ciudad y el templo, la reacción de ellos va a ser un cántico de alabanza. Y va a haber mucho regocijo en el pueblo de Dios, los que están ahorita en esa situación, los que estaban sufriendo, los que están pasando por la tribulación, el final de esto es alabanza, regocijo y multiplicación. Siempre después, cuando termina el periodo de aflicción, viene regocijo, viene alegría. Y luego les dice algo muy importante, dice, y serán hijos, ¿ok? Van a volver a ser hijos de Dios. Una vez más volverán a ser considerados como hijos de Dios, pero primero tienen que pasar por esa aflicción. El verso 21 es muy interesante, que dice, su enseñoreador o su príncipe, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su enseñoreador, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, dice, porque ¿quién es el que se atreve a acercarse a mí? ¿Quién es el único que se puede acercar a Dios? Jesús. Obvio, está hablando de Jesús en el milenio. Y esos versículos describen cómo van a ser las condiciones de vida durante ese periodo. Y ya vimos que hay un avivamiento grande de parte del pueblo de Dios. Todos están cantando alabanzas, todos están regocijando. El resultado de la liberación y disciplina va a ser que una vez más se van a convertir en el pueblo de Dios. Gente que va a adorar a Dios. Dios va a hacer juicio contra las naciones y añade que esto se entenderá cuando hasta los tiempos finales. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Luego viene el capítulo 31 y dice, en aquel tiempo dijo el Señor, yo seré por Dios. ¿En qué tiempo? En los tiempos finales. ¿Ok? Estamos hablando de los tiempos finales. Dice, en aquel tiempo dijo el Señor, yo seré por Dios a todos los linajes de Israel y ellos me serán a mí por pueblo. Así dijo el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon de la espada, y yendo yo para hacer hallar reposo a Israel. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia, y aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Este es Jerusalén, ¿verdad? También serás adornada con tus panderos y saldrás en correos, en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en el monte de Samaria, plantarán los plantadores y harán uso común de ellas. Porque habrá día en el que clamarán los guardas en el monte Efraín, y levantaos y subamos en Sión al Señor nuestro Dios. Porque así dijo el Señor, regocijaos en Jacob con alegría y dar voces de júbilo a la cabeza de los gentiles. Haced oír y alabar y decir, oh Señor, salvó tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los torno de la tierra del Aquilón, y junto de los fines de la tierra habrá entre ellos ciegos y cojos y mujeres que están encinta, y las que dieron a luz juntamente en gran compañía tornarán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por el camino derecho, en el cual no tropezarán, porque seré a Israel por padre y Efraín será mi primogénito. Y oíd palabra del Señor, oh gentiles, y hacedlo saber en las islas que están a lo lejos, y decid, el que esparció a Israel lo juntará y lo guardará como pastor a su ganado, porque el Señor rescató a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte de él. Y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y en lloro, y tornaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será de mi pueblo saciado en mi bien, dijo el Señor. Así dijo el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto de lloro amargo de Raquel, que lamenta por sus hijos. No quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así dijo el Señor, reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrima, porque salario hay para tu obra, dice el Señor. Y volverán de la tierra del enemigo, y empezarán también
Hay para tu fin, dice el Señor, los hijos volverán a su término. Escuchando, oí Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque tú, después de que me convertí, tuve arrepentimiento, y después de que te conocí, herí los muslos, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Por ventura es Efraín el hijo precioso para mí, por ventura es para mí mi niño delicioso. Con todo esto, desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron. Por él, apiadado tendré de él misericordia, dice el Señor. ¿Okay? Aquí comienza ya a hablar de todas las familias, del verso 1 al 20. Comienza hablando primero de su salida de Egipto. Comienza a recordar cómo hubo cánticos en Egipto y cómo salieron con panderos y danzas y festejando la liberación. Pero aquí en esta promesa incluye a todas las familias del pueblo de Dios una vez más. Y el verso 3 nos habla, es un verso magnífico porque dice que Dios los ha amado como con amor eterno, como la de Juan Gabriel, ¿no? Tú eres... Pero este es un amor verdadero, amor eterno de Dios. Habla una vez más de la restauración de Jerusalén y el pueblo de Dios, cómo va a comenzar a volver de todas partes del mundo por ese amor maravilloso y misericordia de Dios. Y dice que habrá muchos cantos de alabanza y ya no va a haber quebrantamiento en el pueblo de Israel después de pasar por esa tribulación. En el final de los tiempos, Dios va a empezar ese gran éxodo masivo de todas las naciones para traer a su pueblo una vez más y volver a ellos, y ellos se vuelven a Él, porque hay un amor infinito de parte de Dios para su pueblo. Sus caminos una vez más serán rectos, y otra vez dice, y ya no habrá tropiezo, ¿ves? O sea, ya no habrá tropiezo. Ya la vida espiritual del pueblo de Dios va a tener un avivamiento y un conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios será derramado sobre toda la tierra. Y ahora dice Dios, yo una vez más voy a ser su padre. Ahorita estos están, ¿cómo están? Están repudiados, ¿verdad? Están castigados todos ahí en disciplina, pero dice Dios, mi amor para ustedes es eterno. Yo he pensado tanto en ustedes. ¿Ves? Y habla de Efraín como un bebé, ¿verdad? Dice, ¿no es precioso mi bebé? A pesar de todo, ¿ves? Cantos de alabanza y todo eso. Todos estos versículos son la descripción de cómo va a ser la vida durante el milenio. ¿Y cómo la ves? Pues todos están gozosos, todos están cantando, todos están en la presencia de Dios. Una vez más Él es su Padre, hay gritos de gozo. Y no solo eso, sino que dice que se van a acercar a todos los beneficios de Dios. Y después habla todos los beneficios de Dios y dice vino, ¿qué más dice? Pan, aceite. Todas esas eran, ¿qué? ¿Artículos de qué? De primera necesidad. Entonces Dios dice, las necesidades básicas del pueblo, todas van a estar cubiertas en automático. A nadie le va a faltar nada. O sea, todos van a tener que comer, todos van a tener pan, todos van a tener aceite, todos van a tener vino. Necesidades cubiertas por Dios. ¿En dónde? En los tiempos finales, en el tiempo de la restauración. Y otra cosa que les dice es que es maravilloso, le dice, ¿y saben qué? Nunca más tendrán dolor. Nunca más tendrán dolor. Eso es maravilloso. El pueblo que ha sido más afligido sobre la tierra, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el pueblo que ha sufrido más aflicción sobre la tierra? Los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños, no, los hebreos, el pueblo de Israel. Desde el principio. Siempre, primero, presos cautivos en Egipto, esclavos. Nada más 400 años. Después 40 años por el desierto. Después la conquista, se hacen el pueblo más poderoso del mundo y luego viene la división del reino. ¿Y qué pasa? Conquista por los asirios, por los babilonios. Y luego los persas los liberan, pero después llegan, ¿saben quién? Los griegos y ¡pum!, les vuelven a dar en la torre. Y después son liberados y después llegan ¿quién? Los romanos,
¡zas! Y los vuelven a tronar. Y después salen y llegan los alemanes y otra vez, ¡pum!, para atrás. Y ahorita están en situaciones muy difíciles todavía. Entonces, dice Dios, ya nunca más van a tener dolor. Entonces, Dios les da una promesa que nunca más tendrán dolor, así que el pueblo más afligido sobre la tierra jamás tendrá dolor. Y luego le dice, cambiaré, en el verso 13, cambiaré tu lamento en baile. Ahora ya estoy en el 13, ¿eh? ¿Se acuerdan de esa canción? Has cambiado mi lamento en baile. Ok. Entonces, aquí ya habla de un cambio drástico, ¿ves? Dice, entonces la Virgen se alegrará en danza, los jóvenes, los viejos, jóvenes y viejos. ¿Se acuerdan de esa también? Juntamente cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Un cambio totalmente drástico, ¿ves? O sea, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no van a estar en tribulación, no van a estar en angustia, van a estar en la presencia del Señor. Y Dios dice, yo voy a cambiar todo su dolor, todo su llanto en gozo, en alegría, en bailes, en danzas. ¡Wow! ¡Qué padre! En danza, ¿ves? ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? ¿Qué fue lo que hicieron cuando llegaron ya? Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿qué hicieron cuando ya estaban del otro lado? Sacaron panderos, comenzaron a danzar, comenzaron a cantar, una fiestotota. Y dice Dios, no, cuando yo los saque de ahí, cuando los traiga al final de los tiempos a todo mi pueblo de todos los lugares de la tierra, ¿dónde están? Porque están regados por todos lados. Imagínate, después de 2000 años, ¿dónde están todos? La descendencia y las mezclas que se han hecho y más mezclas y más mezclas. Y Dios va a traer a todo el que sea su pueblo, al todo el que sea linaje de Israel, los va a traer de regreso hacia todos, todo su pueblo. Las 10 tribus perdidas y las otras 2 tribus también. Y va a haber una satisfacción espiritual, dice, para los sacerdotes. Dice, el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Fíjate, qué bonito, ¿verdad? Satisfacción abundante para los ministros, para los sacerdotes. Saciados del bien de Dios. O sea, saciado quiere decir lleno del bien de Dios. Y Dios dice, ya dejen de llorar. Porque dice, ya se acabó la austeridad, se acabó todo el sufrimiento, la aflicción, ahora ya están de vuelta. La parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Saben de qué habla esa parábola específicamente? ¿En dónde está el padre? Ahí, el padre está en Jerusalén, está hablando a Judá. El hijo que siempre estuvo en casa es Judá. Ajá. El hijo que siempre estuvo en casa es Judá. Y está diciendo, cuando se enoja porque el otro pidió su herencia y se fue y malgastó su vida y todo, el otro se enoja cuando regresa y hace una fiesta. Y por eso le dice, tú siempre estás estado aquí. Ajá. Dice, pero este es mi hijo que se había perdido y ha regresado. Está hablando de las 10 tribus de Israel que están perdidas y que van a regresar al final de los tiempos. Juan 10 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Dónde está hablando eso? Eso lo está hablando en Jerusalén. ¿A quién? A la tribu de Judá le está diciendo, tengo otras ovejas que no son de este redil, de Judá. Son las 10 tribus que están perdidas. Dice, yo mismo iré por ellas y las voy a traer al redil. ¿Ok? Wow. Entonces dice, ya, se acabó esto. En el tiempo final va a ser la restauración. Y luego el verso 15 usa una analogía de Raquel, que es una madre israelita angustiada por la muerte de sus hijos, pero habla también en el mismo versículo de un gozo permanente y perdurable. Y ese gozo va a ser en el reino mesiánico. Dice, ya se va a acabar el luto, se va a acabar el llanto. Y luego dice en el 21, establece señales, ponte 21, ponme por favor. Establece señales, ponte majanos altos,
Nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel, vuelve a estas ciudades. Y luego el siguiente versículo dice, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque el Señor criará cosa nueva sobre la tierra, una mujer rodeará al varón. ¿Ok? Es posible que se refiere a Israel, que ahorita es una mujer divorciada, repudiada, estaba en condición de repudiada, pero un día va a volver a su primer esposo, será perdonada por él y la va a recibir de nuevo, pero ahora la va a recibir redimida y perdonada. Ajá. Y luego dice Dios que Él escuchó el arrepentimiento de Israel, escuchó su confesión. ¿Ves? Si pones en los siguientes versículos es cuando comienza a hablar de, de este arrepentimiento de Israel, escuchó la confesión, perdón, y después de la disciplina, entonces ellos comienzan a reconocer su pecado y Dios habla de lo hermoso que es para él su pueblo, haciendo una analogía de un bebé con Efraín, que es el primogénito, ¿verdad? Efraín son las 10 tribus, es Israel. Dice, dice, yo todo el tiempo he estado pensando en ustedes. Dice, aunque están allá perdidos y se metieron y están en cautiverio y se alejaron, dice, yo todo el tiempo he estado dice, ¿a poco no es precioso mi bebé? Mi primogénito. Dice, yo siempre he estado pensando en ustedes. Dios habla de lo hermoso que es para él su pueblo y la razón de su misericordia, y a él nunca se le olvidó su pueblo desde los inicios. Él habla de que él siempre se ha deleitado en su pueblo y como este tiempo de aflicción, Dios se dolió. Y no solamente estaba dolido, sino que los estaba recordando constantemente. O sea, Dios no estaba enojado y diciendo, ándele para que se le quite, qué bueno. No, Dios estaba dolido en su corazón por la disciplina que tuvo que poner en sus hijos. Y luego dice el 23 en adelante, así dijo el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá, en sus ciudades, cuando yo convertiré su cautiverio, el Señor te bendiga, oh morada de justicia y monte de santidad. Y morada en ella Judá, y morarán en ella Judá, y también en otras ciudades, y labores, y labradores, y los que van con rebaño, porque embriagué el alma cansada, llené toda alma entristecida. ¡Wow! Qué bonito eso es. Dice, en esto me desperté y vi, y mi sueño fue agradable. En otras versiones dice sabroso. He aquí vienen días, dijo el Señor, y sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dijo el Señor. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su iniquidad. Los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán dentera. Los padres comieron uvas agrias, dice. Ajá, ¿de qué está hablando? Aquí los cautivos y los que están en disciplina están diciendo, sí, pues estamos así porque nuestros padres tuvieron la culpa. Ajá. Nuestros padres fueron los que tuvieron la culpa, pero Dios les aclara, no, dice, aquí cada quien está siendo juzgado de manera personal. ¿Ves? Nadie carga con los pecados de sus padres, le dice. Y está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Ajá. La ciudad va a ser restaurada. Jeremías dice, desperté como de un sueño maravilloso cuando estoy recibiendo esta palabra de Dios, que va a haber restauración, que otra vez van a volver a edificar, que van a plantar, que ya no habrá más dolor, que va a haber gozo, que va a haber cántico. Dice, me desperté y era un sueño bien chido, dice Jeremías, ¿no? Dice, ¿sabes cuál es ese sueño bonito? Que el pueblo de Dios va a ser restaurado. Y luego dice del 31 adelante, aquí vienen días, dijo el Señor, en los cuales haré, fíjate esto, en los cuales haré ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, es decir, las 12 tribus. Todo el pueblo dice, ¿con quién voy a hacer un nuevo pacto con ellos? Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ok? La ley, porque ellos invalidaron mi pacto.
Y aunque yo fui el marido de ellos, dijo el Señor, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Es decir, en los tiempos finales, después de la tribulación, en la restauración final del pueblo de Dios, dijo el Señor, daré mi ley en sus almas. Primero, ¿dónde les dio la ley? En las tablas de piedra, en el monte Sinaí, ¿ok? Ese fue el primer pacto, el cual ellos invalidaron. Dice, pero ahora se las voy a dar en el corazón. La ley ya no va a estar escrita en tablas, va a estar escrita en su corazón, sellada ahí en su mente, corazón. Y dice, y entonces yo voy a ser su Dios, y entonces ellos van a ser mi pueblo verdadero. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoced al Señor. Mira qué bonito, se acabó la enseñanza. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dijo el Señor. Porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Eso es maravilloso, ¿no? Así dijo el Señor, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las leyes de las estrellas para la luz de la noche, de parte del mar, y sus ondas braman. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, dijo el Señor, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Interesante. Así dijo el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y buscare abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la simiente de Israel por lo que hicieron, dijo el Señor. He aquí que vienen días, dijo el Señor, y la ciudad será edificada al Señor desde la torre de Hananeel a la puerta del rincón. Y saldrá más adelante el cordel de la medida delante del sobrecollado de Gareb y cerca de Gaoa, y todo el valle de los cuerpos muertos y la ceniza con la grosura quemada y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente será santo al Señor, no será arrancada ni destruida más para siempre. ¡Wow! Dice un nuevo pacto, entonces ahora es el pacto de la gracia, una nueva naturaleza espiritual. El nuevo pacto era para su pueblo y todo el énfasis está en lo que Dios va a hacer en el nuevo pacto. En la ley era, si tú haces, si tú obedeces, yo hago, yo bendigo. Y ahora es, yo perdono, yo restauro, yo bendigo, yo doy, yo levanto, todo basado en lo que Dios va a hacer y no en lo que el hombre tenía que hacer, como lo indicaba la ley. Y ahora va a ser un diferente orden, es el tiempo que estamos viviendo, la gracia. ¿Ok? Ahora la ley quedaría escrita en sus corazones, es decir, a través del Espíritu Santo. Hay un conocimiento total de Dios. Nadie va a tener necesidad de ser instruido, porque todos conocerán a Dios, porque Dios escribirá la ley en los corazones de cada persona y habrá un cambio en la mente y corazón. El hombre será entonces espiritual. Ya no habrá recuerdo del pecado, eso es maravilloso. Dios dice, porque yo los voy a perdonar y saben que ya no me voy a acordar jamás de su pecado. Qué bonito, ¿no? Nosotros siempre nos acordamos de todo, ¿verdad? Híjole, hasta de lo que hicieron hace 15 años. ¿Y te acuerdas? Dice Dios, yo no me voy a acordar de nada ya. Haz de cuenta que ya. Perdonar es eso, hermano. Porque hay gente que dice, te perdono, pero no lo voy a olvidar. Entonces ya no fue perdón. ¿Qué pasó? Ya les cayó ahí. Un hombre espiritual. Ya no habrá recuerdo del pecado. Después se presenta a Dios como creador de todo. Obvio, el mediador de este nuevo pacto, ¿quién es? Es Jesús. Y este pacto no va a ser efectivo para el pueblo de Dios, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que regrese el Mesías. El conocimiento universal de Dios será hasta el final, hasta el milenio. Y anuncia que Israel no dejará de ser nación y hace unas comparaciones así como que el día que desaparezcan las estrellas, el sol, la luna y el mar, ese día Israel dejará de ser nación, dice. ¿Cuándo va a pasar eso? Pues nunca, mientras estemos aquí. La nación de Israel nunca pudo cumplir los términos de la ley, le fue imposible a causa de su desviación. La única persona que pudo cumplir la ley al 100, ¿quién fue? Jesucristo. Por eso es necesario el nuevo pacto, debido al problema de que nosotros no podemos vivir sin pecado. Entonces, el contexto del capítulo 31 es que los hijos de Israel están jugando también el juego de
¿a quién le vamos a echar la culpa de por qué estamos así? Dice, yo creo en nuestros padres, ¿no? Porque ellos fueron los que pecaron y por eso estamos sufriendo nosotros. Pero Dios dice, no, sino que cada quien está siendo juzgado por su propia maldad. Así de que como el hombre no podría cumplir con el mandamiento divino, Dios hace lo imposible. ¿Y qué es lo imposible? Dar una vida ideal a nosotros a través de su propia vida, es decir, presentar al Salvador bajo un nuevo pacto. No había otra solución para el hombre más que el nuevo pacto a través del sacrificio de Jesucristo. Y el nuevo pacto dice, no es que vayas a quedar sin pecado, lo que va a pasar es que vas a ser perdonado. ¿Okay? Y todos nosotros que estamos aquí somos pecadores salvados, redimidos por Dios. Entonces somos salvados únicamente por la gracia mediante la fe en Jesucristo. ¿Okay? No hay otra forma. Pero aquí está hablando de la restauración final, que va a ser un tiempo glorioso. Digo, quizás si nosotros ni lo vemos, no sé, bueno, nosotros vamos a ser arrebatados como iglesia según el contexto bíblico, pero bueno, estamos viendo profecías a futuro de lo que será el reino milenal de Cristo. ¿Okay? Un aplauso al Señor, Dios los bendiga a todos.